¿Estamos? Perfecto, pues buenas tardes otra vez y tengo el gustazo de presentar a Luis Aranguren, pero primero voy a decir no una sola palabra, que me parecía, como me decía esta mañana José Carlos, muy fuerte, pero dos, aprovechando que tengo el micrófono y que me dedico a la pastoral de la salud, para utilizar una cita del Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo del año 2021 y nos puede servir como introducción. Dice, una sociedad es tanto más humana cuanto más sabe cuidar a sus miembros frágiles y que más sufren. Hemos estado escuchando esta tarde sufrimientos que no siempre son conocidos, que son muy ocultos, pero también los enfermos y los familiares de los enfermos sufren. Dice el Papa, y saber hacerlo con eficiencia, animada por el amor fraterno. Es decir, que hace falta que además de competencia profesional, que como recordaba el Papa Benedicto XVI en la Deus Caritas es, con competencia profesional, pero que por sí sola no basta. Se trata de seres humanos y los seres humanos necesitan siempre algo más que una atención solo técnicamente correcta. Necesitan amor cordial. Y repitiendo unas palabras del Papa Francisco que me encantan y que ya ha citado esta mañana José Carlos, necesitamos volver a creer en lo revolucionario de la ternura. Es verdad que habrá que cambiar estructuras, pero o volvemos a ilusionarnos con esto o será muy difícil que podamos hacer esa cultura de los cuidados. Pero para poner respuestas hemos de reconocer, entre otras cosas, cuál es la naturaleza de nuestra vulnerabilidad. Don Luis Aranguren nos ayudará con su reflexión, la fragilidad como condición humana, además de los deberes que le han dejado esta mañana José Carlos y Sebastián en sus intervenciones. Él es doctor en filosofía y licenciado en teología, profesor, voy a hacer un resumen porque la hoja que me han pasado tiene más de un folio. Profesor asociado de ética en la Universidad Complutense, profesor del Instituto Superior de Pastoral, profesor invitado en los máster y cursos de formación del Centro de Humanización de la Salud de Tres Cantos, ha sido director técnico del Plan Regional de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, coordinador redactor del Código Ético de Organizaciones de Voluntariado de la Plataforma del Voluntariado en España, ha liderado diversos procesos de redacción y elaboración de marcos éticos para instituciones socioeducativas, que creo que es una de tus dedicaciones fundamentales, coordinador del programa de voluntariado en Cáritas Española, autor de más de 50 artículos de investigación, en colaboración, libros publicados por él solo. Entre ellos, destacar el reto de ser persona, porque me parece que está debajo de todo lo que hemos hablado hoy. El paradigma del cuidado como desafío educativo, porque me parece que ahí nos jugamos mucho en la educación del cuidado. Envejecer desde el cuidado, los que ya vamos siendo cercanos a la jubilación, pues es muy importante aprender a envejecer. Y tiempo emergente, meditaciones desde la ética del cuidado. Pues entonces, muchísimas gracias, Luis, y adelante. Muy bien. Muchas gracias, José Luis, por la presentación y a la organización también por haberme invitado. Un saludo también a las personas que estáis todavía enganchadas online, si es que estáis por ahí, si queda alguien por ahí, pues también un saludo, ¿no? Y es difícil para mí ahora remontar un poco vuelo al final de la tarde con todo este día tan denso, tan cargado, ¿no? Quizás estamos poco acostumbrados todavía a la presencialidad, al menos yo, y el volver a yo también con su carga de trabajo y de atención, etcétera, ¿no? Y sobre todo después de la mesa redonda, donde yo creo que se pone el punto y seguido y el punto y aparte a veces sobre las personas doblemente vulneradas, ¿no? Sobre las víctimas morales que en los distintos territorios que habéis estado hablando, pues han ido aquí planteando también unas prácticas que hay, ¿no? Porque yo creo que también, si no, a veces sentimos un poco la tentación de la quejorrea, que suele decir nuestro amigo de Centro de Prevención de la Salud también, y bueno, y también levantar un poquito el vuelo, Fidel Delgado, que no me acordaba de él,
del nombre, ¿no? Y bueno, y se me invitaba a hablar de la fragilidad como como condición humana, ¿no? Yo pensaba, sobre todo después de estas palabras de la mesa redonda, sobre todo, ¿no? ¿Qué nos está pasando como humanidad herida, ¿no? A mí es una pregunta que me latía al tenor lo que estaba escuchando, ¿no? Y me salía un poco aquello de Ortega y Gasset, ¿no? No sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa. Y eso nos incomoda muchísimo, ese no saber qué está pasando, qué nos está ocurriendo, ¿no? Ese ponerle nombre nos da, yo creo que tenemos un cierto pánico escénico. Y más desde el momento, yo creo también desde la travesía de la pandemia, ¿no? Fijaos las veces que hemos dicho, ya la hemos pasado la pandemia, ¿no? Esas prisas por pasar ya de un estado que obviamente, lógicamente, a ninguno nos ha gustado, ¿no? Pero yo quería partir también de aquí, ¿no? Incluso de esa foto que tenemos ahí en este PowerPoint. El PowerPoint es muy sencillo, es un PowerPoint fundamentalmente hecho de imágenes, ¿no? Y con poquita palabra, ¿no? Y ahí está esa primera fotografía que yo creo que era inimaginable para nosotros hace 3 años, ¿no? Cómo poder cuidar y vivir la experiencia del cuidado desde la extrema vulnerabilidad, incluso en esa situación con los plásticos, etcétera, con esos primeros encuentros de las personas enfermas con sus familiares, etcétera, ¿no? Pero bueno, la pandemia yo creo que para todos nosotros está siendo, al menos para mí, un lugar hermenéutico desde el cual pensar y repensarnos, un lugar de reflexión hondo. Humberto Maturana es un biólogo chileno al que le tengo muchísimo respeto, con sus 92 años, al término del confinamiento en el 2020, poquitas semanas antes de morir, publicó su último libro que se llamaba La Revolución Reflexiva y era como una respuesta a la pandemia. ¿Qué nos está trayendo la pandemia? La urgencia de tener que parar y repensarnos como seres humanos para preguntarnos esto, ¿qué nos está pasando? Y muchos de los incentivos que tenemos y muchos de los reclamos que tenemos es no te pares, sigue para adelante y vuelve a lo de antes. Esto ha sido una mala noche. Y yo creo que estamos en esa paradoja, ¿no? La paradoja que nos ha conducido en esta reflexión sobre la condición humana, que por un lado tocamos la extrema vulnerabilidad en la que realmente habitamos y somos, que la iremos desarrollando, ¿no? Somos personas frágiles y vulnerables en un mundo frágil. Punto de partida, ¿no? Y al mismo tiempo estamos montados en la ola de pues, todos esos avances tecnológicos que hemos hecho también alusión en esta mañana, pero que no es tanto para mí el problema el avance tecnológico, sino el tipo de progreso y el tipo de crecimiento económico, cultural, político, social que está cimentando todo eso, ¿no? Donde nos sitúa una especie de cima de todo lo humanamente posible y lo imposible, ¿no? Quizá el smartphone, nuestro teléfono móvil es quizá el símbolo o uno de los símbolos de todo eso, ¿no? Daniel Innerarity también en plena pandemia pues escribía que lo que se acaba en este momento también de la travesía de la pandemia, decía, es el mundo de las certezas, de los seres invulnerables y de la autosuficiencia. Yo creo que está muy bien dicho. El problema está en que eso no nos lo acabamos de creer porque es muy duro. Preferimos vivir en la fantasía de la invulnerabilidad, en el relato del progreso indefinido, en la mentira del crecimiento económico exponencial, porque eso nos deja más tranquilos. Y es en lo que nos han educado, en lo que hemos vivido y en lo que está sustentado este norte. También la escena de la semana pasada en Melilla es un retrato absolutamente actual de esto que acabo de decir, ¿no? El sistema, en el fondo, neoliberal y todos sus tentáculos políticos, económicos, culturales, alientan al menos 3 Ds, con la D de dedo, que yo creo que de nuestro tiempo, ¿no? Por un lado, la distracción como el modo de vivir en la superficie. Más que ocuparnos en vivir, muchas veces estamos distraídos deslizándonos sobre el surf de la ola, ¿no? La desvinculación como la raíz, y esta mañana se ha hablado mucho de los vínculos, ¿no? Pues la desvinculación como la raíz para mí del descuido con uno mismo, con los demás y con la creación. Al fin y al cabo, también todo el tema de, luego hablaremos también de Laudato Si, ¿no?
Y la disyuntiva, la tercera D, como forma de posicionarnos en el mundo, o blanco o negro, o rojo o azul, o los unos o los otros, ¿no? No da lugar para las posiciones intermedias, no da lugar muchas veces para la liberación, ¿no? A pesar de todo, yo creo que también la pandemia y el virus del COVID, ¿no? Dice Boaventura de Sousa que también a veces lo podemos entender como un pedagogo en nuestro camino de la vida, ¿no? Cuando se volvió a los colegios después de los primeros meses de confinamiento, y en las escuelas las maestras decían a sus chavales, a ver, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo habéis vivido esto? ¿No? Y los niños, que no entienden de hacer grandes relatos, dibujaban. Uno de los dibujos es este que tenéis aquí, ¿no? Y el título es ese ahí, el mundo, con su coronavirus, ahí que está realmente adueñándose del planeta, y una mano, que para mí es la mano de Humberto Maturana, diciendo, reflexionar. Y ahí se junta el Humberto Maturana de 92 años y el niño o niña de 5, 6, 7 años que posiblemente haya hecho este dibujo, ¿no? Y lo titula así, El mundo se ha parado, ¿no? Bueno, pues como pedagogo, yo creo que la pandemia nos invita a hacer una escucha profunda de lo que ha significado esto a escala planetaria, ¿no? Hugo Mújica, también sacerdote y poeta argentino, decía que al escuchar lo que estaba pasando con la pandemia, a él le salía como que la vida era estrecha tal como la veníamos viviendo y que eso cuestionaba nuestro modo de vivir, ¿no? Esa estrechez de vida. Todo buen pedagogo que se precie tiene siempre la doble dimensión latina, que viene del latín, como sabemos, ¿no? Del educare y el educere, ¿no? Educare como ese guía, como esa guía. Y entonces la pandemia yo creo que también puede ser esa guía que nos guía y nos lleva hasta el límite de nuestra condición humana, hasta nuestra extrema fragilidad y nuestra extrema vulnerabilidad, y nos llama por nuestro nombre: eres vulnerable, eres frágil, esto es lo que eres. Y a la vez, como buen pedagogo, no se queda en eso, sino que también desde el otro término de la educación, el educere, ¿no? La pandemia nos ayuda a extraer de nosotros mismos lo mejor, lo más hondo de nuestra humanidad, de tal manera que podamos vincular en nuestra vida, en nuestro hacer, ¿no? La fragilidad y la extrema fragilidad que somos con lo más intensamente humanos que podamos ser. Que para mí es un poco esto la tesis del asunto. Bueno, hay un esquema por ahí, pero debe estar en los materiales y esas cosas. Yo había hecho un esquema yo pensando en esa cosa de las fotocopias y tal. Pero bueno, lo tenéis ahí en los materiales, ¿no? Ahí en los puntos. Bien. Quizá la experiencia también creyente del COVID, para mí la simboliza, entre otras muchas personas, ¿no? Como digo, José Carlos pues es uno de ellos y sigue siéndolo, ¿no? Con sus oraciones de todas las noches, ¿no? A las 10 de la noche. Pero también yo soy de Getafe y el obispo emérito de allá, Joaquín López Andújar, que hace un mes estuvo en el hospital y muy mal. Afortunadamente salió. Y lo primero que dijo en un audio que salió allí en Getafe fue: cuando uno vive estas situaciones, te das cuenta de lo poco que eres y al mismo tiempo de lo grande que es Dios concediéndote el don de la vida. Bueno, pues estas yo creo que también las preguntas que nos hace también esta propia intervención de Joaquín, ¿no? ¿Qué es eso poco que somos? ¿Qué valor le damos como categoría antropológica y como vigor ético, ¿no? Bueno, pues esta reflexión yo creo que quiere anclarnos en esa realidad que somos desde el respeto, la aceptación y el abrazo también de lo que somos, para poder asomarnos con cariño, con cuidado y con amor a nosotros mismos y a los demás, a todas las posibilidades que tenemos, digamos, de despliegue del humano, de despliegue del cuidado, sabiendo que esas posibilidades también, atención, son siempre finitas, son ajustadas y en lo posible adecuadas. Por lo tanto, cuando hablamos de condición humana, paso al primer punto, que es un poco desvelar algo que ya sabemos y por lo tanto voy a pasar como muy rápido, ¿no? Cuando hablamos de condición humana, bueno, pues también hablamos también en el fondo del tratamiento incluso filosófico que se ha dado a lo real, ¿no? Sabemos que procede el pensamiento occidental de esa doble tradición de Parménides por un lado y de Heráclito por otro, ¿verdad? Es como Ciles contra Troyanos o Azules contra
contar rojos, ¿no? Pero somos bien herederos sobre todo de esa tradición metafísica de Parménides, creadora de sistemas complejos, completos, donde todo está cerrado, todo está absolutamente explicado, ¿no? Eso llega hasta Hegel, con todo lo real es racional y todo lo racional es real, y donde por ahí no tiene cabida ni la más mínima sombra, ni el más mínimo bosquejo de lo que pueda sucedernos fuera de todo lo que ya está predicho, ¿no? Todas las sombras, todas las fragilidades, todas las incertidumbres, todo lo que no encaja, pues no encaja en ese sistema, ¿no? Mientras que Heráclito es mucho más, es hermano menor de la filosofía también aforística, dinámica, narrativa, que no sabe de sistemas porque no quiere encerrar la vida en un sistema y que la propia academia ha denigrado, ¿no? No tenemos más que ver, por ejemplo, el tratamiento de la noción de persona. Hemos arrastrado durante muchos siglos aquella definición de Boecio, ¿no? Que es persona, sustancia individual de naturaleza racional. Y luego ya Santo Tomás cogió eso y eso hemos estado hasta ahora mismo, hasta hace 100 años prácticamente, ¿no? Serán los personalistas cristianos, fundamentalmente al menos que yo, los que he conocido, pues Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier, Jean Lacroix, Emmanuel Levinas, etcétera, los que intentaron romper toda esa cuestión, Jaspers, etcétera, pero con poco éxito muchas veces porque la academia los expulsó, porque no generan un sistema. No pidas a los personalistas que te hagan un sistema sobre la persona porque precisamente por concepto y por definición dicen no se puede definir a la persona. Hablemos de la condición humana, hablemos de sus situaciones, hablemos de dónde está, con quién vive. Es lo mismo la persona, como decía Ignacio Ellacuría, ¿no? No es lo mismo los derechos humanos en Madrid que en El Salvador, o en Sudáfrica, o en Camerún, o que en Bangladesh. Depende mucho del contexto, depende mucho de las situaciones que estemos viviendo en cada momento, ¿no? Por tanto, como decía Mounier, ¿no? La persona no es un objeto, es incluso lo que en cada hombre, en cada ser humano, no puede ser tratado como objeto, ¿no? Las personas siempre estamos en esa tensión dinámica, somos andando de alguna manera. Si hay algo sustantivo, como decía Zubí, no habla de sustancia, sino de sustantividad, decía Zubí, ¿no? Y no voy a meterme en follones filosóficos, pero sí que destacaba una nota de la realidad humana, que es su capacidad de apertura. Somos constitutivamente abiertos a nosotros mismos, a los demás, al mundo, a la trascendencia. ¿Por qué? Porque somos animales inacabados, porque hemos nacido carentes, porque hemos nacido ya, digamos, con una carga, digamos, de necesidad de los otros, necesidad de cuidados, de necesidad de cariño, necesidad de atención, que ni un solo ser vivo de otra especie tiene. Nosotros somos los más imperfectos en ese sentido, ¿no? Los más infirmes, ¿no? Enfermo es infirme, el que no está firme sobre la tierra, ¿no? Bueno. Por lo tanto, somos vulnerables, diríamos, desde la cuna hasta la tumba. La misma mano que nos toma, ¿no? Cuando nacemos de la madre, ¿no? Pues a veces es la mano también que despedimos, ¿no? Muchas veces yo hablo de mi experiencia, supongo de mi madre que me cogería al nacer, ¿no? Y cuando tuve la oportunidad de despedir a mi madre en Tres Cantos, en paliativos, agarrado mi mano con la suya, ¿no? Es el tránsito de la vida, es la vulnerabilidad desde el nacimiento, de mi nacimiento a la muerte de mi madre y así sucesivamente, ¿no? Por lo tanto, esa vulnerabilidad está siempre, digamos, teñida y a veces no conscientemente también de las manos que nos cuidan, ¿no? Por tanto, la vulnerabilidad no acontece en el orden de lo operativo, de lo circunstancial, sino de lo constitutivo, de lo estructural, de lo que nos hace ser personas, ¿no? La cuestión no radica en ver si podemos o no cambiar esa vulnerabilidad, sino cómo nos relacionamos con ella, cómo le damos sentido, cómo la nombramos, cómo nos reconciliamos o no con ella, cómo nos peleamos con ella. Por lo tanto, cuando hablamos de estas situaciones y hablamos de vulnerabilidad, estamos hablando de muchas cosas a la vez. Digamos que la vulnerabilidad se puede decir y expresar de muchas maneras, ¿no? En primer lugar, y voy a hacer un pequeño recorrido de distintas maneras con las que nombramos la vulnerabilidad. Por un lado podemos hablar de finitud, ¿no? No solo como esa certeza
evidentemente, de que vamos a morir, sino de que no somos realidades absolutas, autofundamentadas en nosotros mismos, ¿no? Somos seres relativamente absolutos. Eso nos va a dar luego pistas cuando hablemos, y no voy a insistir mucho más, lo que ya también lo han dicho José Carlos y Sebas. Ahora voy a estar devolviendo pelotas. Yo, las pelotas que me han lanzado ellos, yo se las voy a devolver con el tema de la autonomía, ¿no? Dependencia, esa supuesta independencia, ¿no? Somos seres relativamente absolutos, ¿no? Y eso nos da nuestra condición de seres finitos, ¿no? Vivimos en la provisionalidad, en ese permanente estar en situación. Esa condición humana, precisamente el término condición humana nos está hablando ya de finitud. Es condición. Por tanto, también desde ahí es difícil hablar, por ejemplo, de proyectos definitivos, ¿no? Tengo mi proyecto definitivo y que no se le cambie una coma, etcétera, ¿no? Decía Ernesto Sábato, ¿no? La vida se hace en borrador. Ojo, la vida se hace en borrador. Todos nuestros proyectos son esbozos, son proyectos siempre inacabados, son proyectos siempre susceptibles de ser borrados, mejorados, cambiados. Qué bien, porque eso es el dinamismo de la persona que nos hace que nos ensanchemos, ¿no? Cada vez más. Otra manera de hablar de la vulnerabilidad es el estar expuestos, ¿no? Permanentemente estamos expuestos, ¿no? Y por eso estamos programados para aprender, como decía Monod, el biólogo Jacques Monod, ¿no? Y luego lo recogió desde la pedagogía Paulo Freire. Lo que estamos programados realmente es para aprender, ¿no? Y el ser humano vive expuesto a múltiples riesgos, incertidumbres. Vivimos en esa intemperie que también ha trabajado y ha expuesto José María Esquirol, ¿no? Como modo de sabernos y sentirnos al descubierto de manera cotidiana. En la intemperie nos reconocemos necesitados de amparo, necesitados de tiempo, necesitados de cercanía, ¿no? Y es la experiencia de protección ante aquello que se me sobrepasa, ¿no? Lo que me hace cercano a ser, es estar expuestos, y me protejo del frío, y me protejo del virus, y nos protegemos. Me protejo y nos protegemos, ¿no? En nuestras rutinas. La vulnerabilidad también se dice con el ser recibido, ¿no? Juan Alfaro hace algunas décadas hablaba de esa doble situación en la que se encuentra el ser humano, de no existo desde siempre, no existiré por siempre, como dos verdades evidentes desde el punto de vista antropológico, ¿no? Dos negatividades en medio de las cuales transcurre nuestra vida, ¿no? Y podríamos decir, entonces tenía razón el amigo Heidegger, ¿no? Que al final somos seres arrojados al mundo y lo único que nos espera es esperar la muerte, que es la única certeza que tenemos. Y no, más que seres arrojados, somos seres recibidos, como dice Levinas. Las pasividades van constituyendo también nuestras vidas. Somos lo que somos, se ha dicho también esta mañana, gracias a los cuidados recibidos, gracias a los cariños recibidos, gracias a que ha habido gente que nos ha tomado de la mano. Por eso yo siempre digo, ¿no?, que frente a ese pienso, luego existo de Descartes que hemos heredado y que tenemos ahí introyectado de una manera descomunal, ¿no?, pues podemos decir, y cabe, soy amado, soy recibido por otro, luego existo, ¿no?, como clave también de existencia auténtica, ¿no? También podemos hablar de herida infinita, porque vulnerabilidad, como sabemos, de vulnus, en latín, ¿no?, significa herida. Levinas dirá que la vulnerabilidad es estar expuestos al ultraje y a la herida. Y la herida también, dice Esquirol, nos ayuda a hacer ese paso, ese despliegue hacia adentro. Será entonces el repliegue del sentir, ¿no? Ese sentir redoblado donde acontece lo intensamente humano, no lo más humano, sino lo intensamente humano. Por eso vulnerabilidad e intensidad del humano están ahí muy cogiditas de la mano y hay que intentar llegar hasta ese secreto, porque ese secreto nos va a avivar el corazón, ¿no?, y nos va a hacer la vida mucho mejor, ¿no? Miguel Hernández nos dejó aquello de las 3 heridas, ¿no? Llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida, misterioso poema que en el fondo nos pone ante el exceso de lo que no abarcamos. Ni abarcamos la vida, ni abarcamos la muerte, ni abarcamos el amor. Y son ahí 3 heridas que nos quedan, ¿no? Cicatrizar las heridas, acompañar a cicatrizar a otros sus heridas, como nos han contado en la mesa redonda, las 4, constituirá un aprendizaje de vida enormemente valioso. Otras maneras de llamar y nombrar esta vulnerabilidad es la situación límite de Karl Jaspers, ¿no? Aquellas situaciones
donde la contradicción entra en juego, ¿no? La muerte como contradicción de la vida, el fracaso como contradicción del sentido, la enfermedad como contradicción de la salud. Esas dentelladas que de una manera también bárbara las expuso Viktor Frankl, y nos acordamos aquellos escritos, ¿no?, del hombre en busca de sentido. Cuando más se habla de sentido, en palabras de Viktor Frankl, es en el campo de exterminio. ¿Cómo se puede concebir a la vez campo de exterminio, muerte injusta, extrema situación de vulnerabilidad añadida, ¿no?, y fuente de sentido? Bueno, en esas situaciones límite, también lo dirá Karl Jaspers, es una ocasión privilegiada de encontrar ese sentido. Y por último, la fragilidad, ¿no? La fragilidad como esa vajilla de porcelana que se nos cae, y ¡ay!, que era de la abuela, y era frágil. ¿Por qué era frágil? ¿Porque se rompe enseguida? No, porque era valiosa, porque era de la abuela. Lo de menos es que con ello tomamos café o no café, sino porque era de la abuela. Y el valor lo tiene que era de la abuela, no que era vajilla. A veces confundimos fragilidad con debilidad. Y para mí la condición de frágil creo que tiene un valor añadido, ¿no? En la fragilidad, la dignidad, por ejemplo, de las personas solo puede enunciarse de una manera exclamativa. Tu vida me importa. O dicho con lo que ha sucedido en Melilla, ¿no? Las vidas negras también nos importan. Y quizá hay que hablar menos entonces de dignidad, incluso de derechos humanos en el sentido genérico, y está bien que hablemos de dignidad y de derechos humanos, por supuesto, para poder exclamar cara a cara, tu vida negra me importa. Por eso eres digno, ¿no? Por tanto, la fragilidad es la condición de valiosa de una realidad débil, ¿no? La persona es frágil no por débil, sino por ser valiosa. Y todo eso, todo ese conjunto de vulnerabilidades dichas de distintas maneras, están hechas y están dichas y están expresadas y vividas en un marco de incertidumbre, que es otro gran palabra de nuestro tiempo, ¿no? La incertidumbre como clima, ¿no? Claro, como clima, y a veces dices, bueno, como clima es una nube, ¿no? Es una nube que tenemos ahora. En tiempo de pandemia, pues viene la nube de la incertidumbre. No, la incertidumbre es el suelo que estás pisando. Es la tierra que estás pisando y esa no la puedes cambiar. O te habitúas a transitar y a atravesar, o estás en las nubes, efectivamente, ¿no? Por tanto, estamos instalados en el no saber, y sobre todo estamos instalados en el no saber qué hacemos con ese saber, con ese no saber, porque nos deja un poquito mareados, ¿no? Y a esa angustia le hemos dado un nombre: volver a la normalidad. Y entiendo, lo hablaba esta mañana con José Luis, ¿no? Todos entendemos esas ganas de volver a la normalidad, de esta presencialidad, de estas jornadas después de 3 años, a la normalidad de los abrazos, de los saludos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero muchas veces está también ahí, con todo lo que nos está pasando, la normalidad de volver a las certidumbres, a lo seguro, ¿no? Y a ser posible que me digan lo que tengo que hacer, ¿no? Bueno, Marina Garcés ha acuñado el término atreverse a no saber. En esta situación, y él hace un poco la confrontación con Kant, ¿no? Si Kant nos descubrió la ilustración con ese atrévete a saber, ¿no? Y eso fue el origen, ¿no?, de esa ilustración, ¿no? Pues atrévete a no saber. Atrévete a no saber y quédate ahí, ¿no? Y que no pase nada, que no te entre el pánico, ¿no? Aprender a no saber es habitar la incertidumbre en la conciencia de que no somos dueños del conocimiento, ni somos los controladores de la vida, ni la nuestra ni la de nadie, ¿no? Y en ese no saber también aprender a orientarnos en esa situación, ¿no? Bueno, hasta aquí un poco la reflexión sobre esa condición vulnerable. Y digamos, bueno, pues ya está, ya con eso ya tenemos para echar a andar, ¿no? El problema está en que como no nos lo acabamos de creer, esta situación es recibida por el ser humano fundamentalmente, yo pienso, en su versión occidental en la que nosotros formamos parte. Esto lo recibimos con poco aprecio. Yo creo que en general con poco aprecio. En el fondo siempre se nos cuela el viejo Prometeo que está debajo de nosotros y que queremos siempre sacar la cabeza porque no nos acostumbramos a ser simplemente mortales, a ser simplemente pues personas, ¿no? Y hay signos de nuestra civilización occidental que nos surgen a replantearnos nuestra manera de estar en el mundo como personas y como especie humana, ¿no? Pero ahí hay un gran desencuentro, ¿no?
y paso, digamos, al tercer momento de la reflexión, ¿no? Que lo he llamado así como el relato de un encuentro civilizatorio, de civilización, ¿no? Y aquí es cuando voy a enumerar también recogiendo también aportaciones de Laudato Si y de otros pensadores, ¿no? Estamos viviendo en eso que llamamos el huracán antropoceno, ¿no? El antropoceno no es la huella ecológica, es el pisotón y la patada a seguir que como seres humanos estamos dando al planeta Tierra. Porque ya la huella ecológica se ha convertido en pisotón ecológico, ¿no? La Tierra está enferma de humanidad, dice algún autor, ¿no? Debido a la intervención avasalladora del ser humano sobre el planeta. Es el pensamiento ecologista que hemos tenido mucha desconsideración durante muchas décadas, y que ha desarrollado la idea de que estamos viviendo una etapa geológica nueva, antropoceno. Ya lo habéis oído hablar, ¿no? Que sucedería a la etapa del Holoceno, ¿no? Pero es una etapa, digamos, peculiar, ¿no? Porque este antropoceno no está originado por un meteorito que viene de fuera y que origina una glaciación en el planeta Tierra, etcétera, etcétera. No, no. Esta nueva situación geológica tiene que ver con la intervención de alguien que está dentro del planeta Tierra, que somos nosotros, es la especie humana, ¿no? Este inicio, algunos lo ponen en el inicio del comienzo de la agricultura, hace 10.000 años. Hay otros pensadores que lo sitúan sobre todo a partir de la revolución industrial en Occidente, a partir del siglo XVIII, y fundamentalmente ante aquello que algunos economistas, sobre todo, han denominado después de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo pasado, la época de la gran aceleración del capitalismo, no tras la Segunda Guerra Mundial. Esa concentración en las grandes ciudades, ese modelo también de industrialización, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la Tierra es el campo de juego donde desarrollamos nuestra vida, pero claro, cuando hablamos de campo de juego, enseguida tenemos que pensar en reglas del juego para estar en ese campo. Pensamos en un campo de juego de fútbol y hay un perímetro, hay unas reglas, hay un árbitro, etcétera. El problema es que en el campo de juego del planeta Tierra hemos jugado, o la especie humana ha jugado, y sobre todo el hombre blanco occidental, la civilización occidental de la que formamos parte, ha jugado saltándose a la torera todas las leyes del juego, de lo vivo, de la vida. Esa es la gran tragedia que estamos ahí, ¿no? Hemos cambiado las reglas del juego que organizaban lo vivo desde hace millones de años. Y cuando el vínculo, la cooperación, la conexión, la ecodependencia, la interdependencia, eran normas no escritas que han hecho evolucionar la vida vivible, que nos han hecho la vida mejor, que nos han hecho generar más convivencia, ¿no? Antropoceno es un huracán que todo lo arrasa y se ha convertido en parte también en ese paradigma cultural, político, económico en el que estamos ahí metidos. Y por eso es tan difícil despojarnos de eso y decir, no, somos condición humana vulnerable, frágil, sí, muy bien, vamos a celebrarlo, ¿no? A lo mejor lo podemos entender en teoría, pero luego las prácticas en general van por otro lado, ¿no? El Papa Francisco en Laudato Si, yo creo que dio en el clavo también este planteamiento, ¿no? Cuando critica el paradigma tecnocrático y la desmesura antropocéntrica de la vida que vivimos, ¿no? Como el causante de los desequilibrios que actualmente vivimos en el planeta Tierra, ¿no? En el número 106 dice, pasamos a la idea de un crecimiento infinito o ilimitado que ha entusiasmado tanto a economistas, financieros o tecnólogos y supone la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta, que llevará a estrujarlo hasta el límite y más allá del límite. Vivimos como si no hubiera un mañana, ¿no? Es esa. Y ese paradigma tecnocrático vinculado a la desmesura antropocéntrica, incluso también en clave creyente, esa lectura que hemos hecho que también critica en Laudato Si de ese mandato del Dios, ya de creador, ¿no? Dominar la tierra, esa clave del dominar la tierra, ¿no? Que se ha malinterpretado como ser los controladores, los dueños, los dominadores de algo que no, digamos que es distinto a nosotros y que nosotros tenemos que conquistarlo, ¿no? En lugar de cuidar la tierra, administrar la tierra, formar parte de la tierra que os habita, ¿no? En definitiva, este antropoceno, ¿no? Es de alguna manera la figura que lleva adelante lo que va por debajo, digamos, de todo ese término, de esa expresión antropoceno, que para mí es el paradigma de la conquista.
Estamos para conquistar a los demás, para conquistar la tierra, para conquistar al otro, para conquistar al que es diferente, ¿no? Y esa es la conquista será la gran expresión del paradigma dominante, ¿no? De tal manera que ese antropoceno será ese meteorito rasante que somos de alguna manera como especie humana. Pero también esto sigue siendo demasiado duro para entenderlo, para aceptarlo, para hacernos cargo de ello, ¿no? Por eso a veces preferimos la técnica del avestruz, que es, bueno, vamos a llenarnos de unas cuantas mentiras existenciales que nos hagan la vida más soportable, ¿no? Como aquella película Johnny Guitarra, ¿no? Que el chico le dice a la chica, dime que me quieres, aunque sea mentira. Bueno, pues aunque sea mentira, porque necesitamos en el fondo ciertas mentiras para poder sobrevivir ante tanto exceso de realidad, ¿no? Primo Levi, cuando habla desde el campo de exterminio, ¿no? Y después del campo de exterminio, cuando cuenta ¿y por qué los alemanes no hablan de esto? ¿Por qué el pueblo alemán está callado? ¿Por qué el pueblo alemán lleva esa culpabilidad en silencio? Esa culpabilidad difusa que decía Jean Lacroix, ¿no? También cuando habla del Vietnam y del pueblo norteamericano. Dice, pues definitivamente porque el pueblo alemán quería no saber, porque ha preferido no saber. No es que no supiera, sino que ha preferido no saber. Es una lección. No saber, querer no saber, es una lección también que tenemos, ¿no? Bueno, pues también ahí yo creo que tenemos una serie de mentiras existenciales que nos hacen no creernos en el fondo estas cosas que estamos diciendo, ¿no? Una de las mentiras existenciales para mí fundamentales es la de tú puedes con todo. Antes sí se hizo a la mañana alusión, ¿no? También digo que era Sebas, ¿no? Lo que llamamos ese todopodismo, ¿no? Es el lema de Movistar, elige todo, el lema de Vodafone, eres ilimitable, ¿no? Que al final nos lleva a esa ley de la superación, ¿no? No hay límites, los límites solo te lo pones tú. Todos tus sueños los podrás alcanzar. Y eso además dicho, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas trampas hacemos y cuántos caminos metemos sin límite ahí, ¿no? Con facilidad accedemos a ese lenguaje de conquistar lo imposible, ¿no? Ciertamente hay una tensión entre límite y superación, claro, ¿no? Nadal tiene una fuerte capacidad de superación, pero es limitado. Es él el que tiene que decir que tengo una cosa congénita para toda la vida, que soy cojo para toda la vida, pero los medios dicen, no tiene límites, y va a ganar no sé qué, y va a ganar no sé cuál, porque realmente es el ser excepcional, es el Superman, ¿no? Y él constantemente está remitiendo que no, que soy frágil, que esto se acaba, que esto tal, ¿no? Pero claro que tiene capacidad de superarse ante la adversidad, pero no es ilimitado. No puede con todo. No puede con todo. Ni Nadal ni nosotros. El solucionismo es otra de las mentiras existenciales. Ya vendrá la tecnología a solucionar esto. Ya habrá algún elemento sustitutorio de la gasolina, del petróleo, del gas, lo que sea. ¿Hay escasez de eso? Bueno, ya habrá abundancia de otra cosa, que ya lo inventará alguien. Algún genio, como decíamos esta mañana, algún genio en su soledad estará inventando algo, ¿no? El transhumanismo algo nos dirá. El negacionismo, sobre todo en la pandemia lo hemos vivido, ¿no? Como esa otra gran mentira, ¿no? Donde se negaba pues la mayor, ¿no? Incluso el eres libre, aquí lo hemos vivido mucho en la Comunidad de Madrid, ¿no? Cómo ha arrasado una cierta concepción de la libertad. Al final en la Comunidad de Madrid se ha hecho más famosa las terrazas que el sufrimiento de los inocentes, que las muertes de tanta gente. De las muertes de esas primeras semanas también a lo bruto de tanta gente, ¿no? Pero al final la terraza, el poder tomar cañas en la calle, ha sido lo que ha triunfado, porque eres libre, porque tú puedes hacer con tu libertad lo que te quieras y nadie te va a decir lo que tienes que hacer. Ese discurso ha entrado hasta el tuétano y ha ganado. Hay que reconocer que ha ganado, pero es otra manera también de, creo yo, de mentirnos y de generar una insensibilidad ética a expuertas, ¿no? Como dice García Roca, allí donde triunfa el sálvese quien pueda a través de su libertad, los sujetos frágiles son abandonados a su suerte. Y en esas estamos. Pero triunfa la libertad. Y la otra gran mentira, más es mejor, ¿no? La tesis del progreso indefinido, ¿no? Más es mejor, cuanto más consumamos mejor, ¿no? Porque no tenemos límite, porque podemos consumir de todo, etcétera, ¿no? Y además todo eso, además, bueno, pues, mensajes que vayan en otro sentido, del decrecimiento económico, de consumir de otra manera, etcétera, son mensajes que ya sabemos que políticamente
van a estar castigados, ¿no? Absolutamente castigados. Decía un ministro francés de Medio Ambiente hace unos años, ¿no? Que la crisis ecológica, antes de la pandemia, la crisis ecológica suscita una comprensión difusa, cognitivamente poco influyente, políticamente marginal y electoralmente insignificante, efectivamente. El peso mental del más es mejor convierte en estériles cualquier otro mensaje que vaya en otra dirección. Las consecuencias de estas mentiras existenciales, es estar con la cabeza metido debajo de la arena, pues muchos las estamos constatando, ¿no? Los problemas de salud mental en la buena parte de la ciudadanía, sobre todo en la población joven. Yo en la facultad, en la Complutense, con chavales de 21, 22, 23 años, lo he constatado en estos 2 años muchísimo. Al mismo tiempo son la generación absolutamente consciente del mundo que están viviendo y que dentro de 20, 30 años van a tener que tomar las decisiones que nosotros como adultos no hemos tomado. Y entonces ellos sí que tendrán que hablar y tomar medidas sobre decrecimiento, sobre consumir de otra manera, etcétera, etcétera. Y ahora no, ahora estamos entreteniéndonos con otras cosas porque electoralmente no se puede hablar de decrecer, por ejemplo, no tiene ningún sentido, ningún éxito, ¿no? Otra de las consecuencias es que estamos en esa condición póstuma, también de la que habla esos tiempos de acabamiento, de futuras que habla de Marina Garcés, ¿no? Ese tiempo donde parece que todo se acaba, ¿no? Yo no lo vivo ni lo quiero reflejar como tiempo que se acaba, sino como quicio de un cambio de época. Antes se hablaba también a la mañana si estamos en un cambio de época o no. Yo estoy persuadido de que sí. Y es verdad, como decía José Carlos, los cambios de época no se dan de un día para otro, ni de un año para otro. De Eza Munier, 1930, habla de la crisis de civilización. Los textos de Gabriel Marcel, un mundo roto, porque estamos en un... No se hablaba de paradigma, la palabra paradigma entonces no existe, pero vamos normal de otra manera, cada vez de una manera distinta, pero estamos en medio de ese cruce de caminos, de un tiempo que se acaba, de un tiempo que muere y un tiempo que está naciendo y que no sabemos cómo se llama ni cómo se va a llamar. Y estamos en ese, como decía Gramsci, en ese interregno. Pero claro, los interregnos son siempre peligrosos, decía Gramsci, porque en los interregnos, en ese estar entre una situación y otra, es también momento para que la imaginación eche a volar y nos visite con los monstruos más temibles. Y para mí uno de esos monstruos temibles es precisamente el autoritarismo como emergencia política, ¿no? Es decir, que también esas mentiras existenciales nos llevan en términos políticos a que, bueno, quien olvida la condición humana marcada por la fragilidad, pues se puede deslizar fácilmente hacia posiciones políticas próximas al autoritarismo, a la búsqueda de un orden perdido en términos de seguridad frente al otro, frente a los otros que vienen a amenazarnos o que creemos que nos van a amenazar, y se instaura la sensación, eso de que los que vienen del sur nos van a amenazar, ¿no? Nuestros modos de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos discursos triunfan y además electoralmente triunfan mucho más que los otros, ¿no? Del decrecimiento, etcétera, ¿no? Bien. Vamos a ir. Tenía mucho escrito, entonces he tenido que ir como seleccionando, ¿no? Otro de los elementos también que tienen que ver con las consecuencias de esas mentiras existenciales tienen que ver con la fantasía de la invulnerabilidad, ¿no? Lola López Mondéjar, en un libro estupendo, ¿no? Sobre el que se llama Invulnerables invertebrados, nos habla de esa imagen de la columna vertebral, que es el soporte estructural de la persona, ¿no? Y donde la columna protege la médula espinal, la parte vulnerable, la parte frágil, ¿no? De nuestro cuerpo. De tal manera que cuando queda seriamente dañada, bueno, pues todo queda dañado, ¿no? Bueno, pues muchas veces en este sentido nuestras mentiras existenciales, es decir, nuestros deseos de omnipotencia, la arrogancia o la soberbia de omnipotencia, conduce a una fractura de la propia columna vertebral que nos permite sostenernos, ¿no? Y por eso nos convertimos en seres, como dice ella, invertebrados, en una cultura invertebrada, ¿no? Con esa gimnasia también del avestruz, ¿no? Lo sé, pero mejor hagamos como que no lo sabemos, ¿no? Porque no soportamos tanta realidad endeble. Y también otra consecuencia es que nos lleva a una autonomía descentrada. Ya antes lo había comentado José Carlos, ¿no?
tanto el mundo de la salud como el mundo de la acción social, ¿no? Ese modelo de atención centrada a la persona, creo que fue un éxito y es un valor a tener en consideración, pero que muchas veces nos ha llevado, como dice José Carlos, a la sacralización de la autonomía, a una autonomía malentendida, a una autonomía que no hace relación con el otro, a una autonomía, digamos, que se vuelve autosuficiente, ¿no? Y mal favor hacemos en eso, ¿no? Para salir, digamos, de toda esta situación, ¿no? Yo creo que habría que recurrir a ciertas vías de reconciliación con nosotros mismos, de reconciliación con nuestra condición humana frágil y con nuestro mundo también frágil, ¿no? A veces, dice Ininera Ariti, las catástrofes proporcionan evidencias del daño, pero no de la sanación. Yo creo que nosotros estamos destinados y, digamos, tenemos como misión vincular los daños, el daño, las vulnerabilidades, las que somos y las añadidas, también con las posibilidades de sanación, ¿no? Necesitamos encontrar resquicios de buenas noticias en medio de los escombros, porque debajo de los escombros, también de los escombros de nuestra pandemia, que son los escombros de la maquinaria de nuestra sociedad, de la maquinaria de nuestra civilización, debajo de todos los escombros está la vida que late, pero hay que tocarla y saberla tocar con cariño, ¿no? Para ver qué nos está diciendo, qué nos está profundizando, ¿no? Por eso necesitamos alfabetizar la vulnerabilidad, despojándonos de los caminos aparentemente seguros para adentrarnos en esa voluntad que nace, de esa búsqueda que nace de la voluntad de explorar y no de dominar a los otros, ¿no? Por eso hablo de vías de reconciliación, ¿no? Antropológica, caminos anchos, no programas ya marcados, ¿no? Parece siempre como que al final de una ponencia tienes que decir 4 pistas concretas para mañana cuando me junte con mi gente, ¿no? Y esas cosas me dan un poco pánico. Y yo siempre prefiero hablar de vías anchas, caminos anchas, no programadas, porque la vida se hacen esbozos, como decía Sábato, ¿no? Que nos abran estrategias abiertas a lo nuevo, porque muchas veces, que no se va a decir hace 2 años y medio, que nuestras programaciones se iban a ir por ahí, por el sumidero, porque hubo algo nuevo que interrumpió nuestras vidas. Tenemos que acostumbrarnos cada vez más a que lo nuevo va a interrumpir cada vez más nuestras vidas, ¿no? Y en eso hay que ser también, yo al menos soy muy de la órbita de Manuel Munier, cuando decía un amigo suyo en una carta, el acontecimiento será tu maestro interior. Bueno, pues el acontecimiento y no las programaciones tienen que ser también nuestros maestros interiores también a la hora de hacer y de realizar y de evaluar nuestras evaluaciones, ¿no? Por eso quizá esas vías de reconciliación las asemejo con esa imagen, ¿no? Del kintsugi japonés, ¿no? Yo creo que ellos de esa manera alfabetizaron también la vulnerabilidad, ¿no? Cuando en esa expresión de kintsugi, que es el reparar, haciendo de la cicatriz la parte más bella y cuidada. Como es ese reparar los cacharros, ¿no? Que se han roto, pero no disimulando la ruptura, las zonas vulnerables, la parte frágil por donde se ha roto, sino haciéndolas resaltar. Qué guapa eres con tu cicatriz. Qué guapa es tu cicatriz. Porque es la manera de nombrarla, de tocarla, de identificarla y por tanto de poder sanarla. Si no lo tocas, no lo sanas. Jesús, para sanar, tocaba a los enfermos. Y porque los toca, hay todo un camino de sanación, de encuentro y de sanación, ¿no? Los que estáis en el mundo de la salud, de eso estáis todo el día en esto, ¿no? Por lo tanto, digamos, algunas vías de reconciliación, ¿no? De tomar esa vasija que somos y tocar nuestras cicatrices también y reconvertirlas en caminos de sanación y de humanización. Bueno, pues en primer lugar, reconocer y aceptar la necesaria mutación antropológica. Estamos en ese cambio de época a nivel social, a nivel político, a nivel económico, a nivel de civilización, aunque las mentiras existenciales estén ahí dándonos la lata diciendo no, volvamos a la normalidad, volvamos a lo de antes, no ha pasado nada, esto ha sido una tormenta de verano. Estamos en ese cambio de época. Pero claro, mientras que no cambien nuestros dioses, nada habrá cambiado, decía Sánchez Ferlosio hace 18 años, ¿no?
La nueva realidad se construirá sobre la tumba de Prometeo, nos dice también García Roca, y para eso es necesario dejar salir, despedir y llevarlo con un globo a ese Prometeo que todos llevamos dentro, ¿no? Por eso fragilidad y mutación antropológica acontecen como experiencia. Cuando hablamos aquí, cuando hablo de esa necesaria reconciliación antropológica en términos de mutación antropológica, no hablo de un camino de investigación intelectual, quien lo quiera hacer que lo haga, sino como un camino de experiencia vital, de cambio, de conversión también vital, si preferimos mejor esa expresión, ¿no? Como experiencia, como probación física de esa realidad, quería Zubiri, ¿no? La urgencia histórica no nos demanda construir nuevos conceptos, nuevas ideas, sino sumergirnos en esa experiencia de nuestra realidad personal de manera íntegra, ¿no? Pero para mutar adecuadamente hay que saber identificar y aceptar esa realidad que somos, ¿no? También la biología nos da muchas enseñanzas respecto de esto. Maturana nos vuelve a decir, como biólogo, cuando hay un cambio, una mutación, una metamorfosis en un organismo vivo, hay un elemento importante que es de transformación, un elemento no menos importante que es de conservación. Hay algo que se conserva siempre en toda situación de mutación, ¿no? Lo importante es que sepamos discernir, sepamos nombrar, sepamos elegir qué es aquello que queremos conservar en este cambio de época, en este cambio, también esta mutación también antropológica, ¿no? Sí. Pues queremos conservar los vínculos que nos sostienen como persona, los vínculos que para mí son la raíz del cuidado, el vínculo con uno mismo, el vínculo con los demás, el vínculo con la creación, ¿no? Y desde la conservar lo esencial, digamos, podemos también desplegar el resto de posibilidades y transformar todas aquellas situaciones personales, relacionales, estructurales, también que no van en esa dirección. Es decir, transformar todos los descuidos personales, relacionales y estructurales que hay, ¿no? Aquí iba a hablar de Mercedes Sosa y de una canción, pero no da tiempo. Mercedes Sosa es todos nos acordamos, ¿no? Es el paradigma también un poco de esa persona que descubre su vulnerabilidad, que además tiene esa vulnerabilidad añadida de maltratada, con situación de depresión honda, al borde del suicidio, etcétera, y cuando salta y cuando sale a la vida, decide, un momento dado dice, me di de alta para la vida y decidí seguir cantando. Todos tenemos un canto, y por eso, digamos, hay en la canción, en la cigarra, ¿no? Pues ahí hay toda una manera de entender, bueno, pues todo eso. Voy terminando, ¿no? Y es vincular también la fragilidad a tomar medida, digamos, a encontrar la medida del humano, ¿no? Albert Camus nos habló de eso, ¿no? Y nos habló del mito de Némesis, ¿no? La diosa de la venganza de los excesos humanos, ¿no? Ahí veis simplemente esas dos escenas, esas dos imágenes de Némesis, y las dos tienen esa particularidad de que tiene el codo así a la Remanguillé, ¿no? No es que nos esté haciendo así una cosa soez, sino que nos está diciendo cuál es la medida del humano. La medida del humano es el codo. El codo es la medida del humano. ¿Cuál es tu medida? ¿No? Somos limitados. Y a eso hace referencia, ¿no? Y en esa limitación, digamos, también cabe siempre el estar en esos límites, también los límites estructurales, donde ya ahí acabo, ¿no? Digamos, se trata de pensarnos también como especie humana, como donde todos estamos en esa misma barca, ¿no? Y quizá este abrazo de Luna, aquella voluntaria de Cruz Roja, hace un año en la playa de Tarajal, en Ceuta, a Abdú, ese compañero fue otra vez deportado a su país, ¿no? Porque estaba ahí su hermano que creía que se había muerto en la orilla y que le estaban reanimando los de Cruz Roja, ¿no? Y Luna, pues lo único que acierta es a abrazarle, el abrazo, ¿no? Y dice luego después, ¿no? Me miraba como si nunca hubiese visto a una persona. Bueno, pues yo creo que también es esta necesidad de pensarnos como especie. Es verdad que nos hemos visto muchas veces como ese sujeto histórico, un pueblo determinado, una clase social, una etnia, una religión, una nación, pero es el momento, y también lo dice el Papa Francisco, ¿no? De pensarnos como especie, porque vamos todos en esa barca, ¿no? Y hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua
y de un futuro compartido con todos, ¿no? Desde ahí, entonces, podremos entender que formamos parte de la tierra, de que somos tierra que anda, ¿no? Como dice Yupanqui, ¿no? Y al final podemos abrazar y sentirnos vulnerables con alegría, con cariño. Ese sentirnos también en esa imagen final que pongo, ¿no? De abrazar nuestra propia fragilidad, de abrazar nuestra propia condición de pajarito frágil, pero lleno de colores, que está sostenido, y sostenido para nosotros por el buen Padre, todo cuidadoso, que nos acuna, que nos tiene en cuenta. Para otros será la vida, para otros esa mano será la naturaleza, para otros esa mano será lo que sea, ¿no? Pero en esa imagen nos sentimos hermanados también como especie humana junto a otra muchísima gente de toda edad y condición, ¿no? Por eso, pues, que desde aquí simplemente nos sintamos animados a vincular nuestra extrema fragilidad, que es lo que somos, con nuestra más honda posibilidad de ser más intensamente humanos, porque la vida nos va en ello. Muchísimas gracias. Pues tenemos 15 minutos para comentarios y preguntas. El personal está muy cansado. A mí me ha parecido, mientras se animan, ¿alguien ha levantado la mano? Digo, no va a ser que me tire yo a la piscina, necesariamente, ¿no? Pero me ha parecido muy interesante la necesidad de recuperar, ¿no? ese concepto de que la fragilidad no es una nota negativa. No seríamos lo que somos sin esa fragilidad. Y por eso necesitamos los abrazos, necesitamos tener amigos, necesitamos ser cuidados. Pues a mí me parece que a veces, al hablar de fragilidad, esa distinción que has hecho me ha parecido muy interesante, que no es lo mismo que debilidad, ¿no? Sino todo lo contrario. Entonces, a mí me parece que no encontraremos las respuestas y las soluciones concretas mientras no asumamos que la condición de fragilidad es una cosa buena. Claro. Afortunadamente, a lo mejor es un despropósito, pero yo oyéndote estaba pensando, afortunadamente somos frágiles. Bueno, yo me acordaba ahora, yo soy de la generación de Mafalda. Yo también. Lidia no sabe ni de qué estoy hablando. ¿Quién es esa señora? Está diciendo, en este momento se está preguntando Lidia. Bueno, pues Mafalda es un personaje de Quino. Había una viñeta, igual os acordáis, ¿no? Donde está un señor partiendo cosas con unas cajas ahí y una caja de madera y pone frágil. Y está Mafalda ahí con su amigo Miguelito y dice, por ahí va la paz. Acaba de pasar la paz. Porque la fragilidad rima con lo valioso. Los grandes valores. Por eso la fragilidad no solamente es un componente ético, antropológico, sino que es un componente ético. Todos los valores fundamentales, los valores intrínsecos, ¿no? Que dice Diego Gracia, los valores finalistas, los que no tienen precio, sino que son valiosos en sí mismos, ¿no? La persona, ¿no? Son frágiles. La paz es frágil, la solidaridad es muy frágil, la justicia es frágil, la salud es frágil. Y por lo tanto también todo lo que englobemos en esa palabra, también como condición antropológica, también hablando simplemente en términos antropológicos, efectivamente, y es verdad que posiblemente hay una carga negativa también sobre todo eso, ¿no? Pero yo creo que a veces cuando miramos también los valores, y aceptamos a ver los valores como hacía Mafalda, ¿no? Y bueno, pues en esa fragilidad, bueno, ahí va la paz, ahí va la solidaridad, ahí va la persona, ahí vamos nosotros. ¿Alguna pregunta más en sala? Mientras tanto voy a leerle una pregunta, reflexión que nos hace Alberto. Dice que le sorprende mucho el mensaje del ponente sobre la realidad, tan falto de esperanza, y hace esta pregunta.
¿Dónde encuentra el ponente para él y para el mundo la esperanza? Pues ya lamento haber dado esa sensación a nuestro amigo Alberto, ¿no? Yo creo que la esperanza también se alimenta de la tarea de tocar a fondo la realidad que somos. Y esa realidad no es de un solo color. Yo creo que no solamente hablar de un solo color, es policromática, ¿no? Y para mí la esperanza está en la última imagen que he puesto en el PowerPoint, ¿no? En esa mano que nos sostiene también, pero sabiendo que nosotros somos ese pajarillo. No somos dioses omnipotentes, que es lo que quiero decir. Si la cosa del pesimismo está por ahí, pues bueno, si ha ayudado a reflexionar sobre que siendo viejos y nuevos prometeos vamos por mal camino, pues me alegro, porque nos tenemos que descabalgar de esa cabalgadura para poder hacer camino, también sobre todo con las personas, ¿no? Es otro de los rasgos también del buen samaritano, ¿no? Bajarse de su cabalgadura para ofrecérsela al otro. Y para con ese otro también ir a la posada, porque uno solo no puede con todo. Porque ni siquiera el buen samaritano puede con todo el dolor del mundo. Necesitamos acoger, decíamos antes, ¿verdad, Genia? El dolor, y si no estamos conmovidos por el dolor y el sufrimiento de los demás, nada podemos hacer. Pero también en la certeza, y eso sí que es certeza, de que no podemos con todo, de que en nosotros, en nosotras no está toda la posibilidad de salvar. Pues entonces seríamos salvadores de los demás en lugar de acompañantes, en lugar de prójimos, en lugar de ciudadanos, incluso a nivel de categoría civil o cívica, ¿no? Y por tanto la posada es también esa imagen de esas instituciones justas que tiene que haber, públicas o privadas, ¿no? Para que se hagan cargo también de lo de los demás. Y el buen samaritano al final también actúa sin saber si lo que ha hecho, como diría una película norteamericana, es lo correcto o no es lo correcto. Porque al final ha respondido a la realidad, ha respondido al sufrimiento, pero no sabe si el posadero se va a hacer cargo del otro, se va a quedar con los denarios, va a ser un corrupto, va a montar allí un chiringuito, no sabemos. Hizo lo que estuvo en su mano. Yo creo que también es otro de las vertientes, ¿no? Se trata de hacer poco y que eso poco sea y suponga mucho también para cada uno de nosotros. Y eso bajándonos de esa carga a veces, yo creo, excesiva de omnipotencia que yo creo que en general tenemos, ¿no? Hay muchas personas pues, que agradecen que hable de esta manera de la fragilidad humana. Esta mañana José Carlos hablaba también, bueno, pues un mensaje positivo que quizás se nos hace ver en la sociedad, nos hace olvidarnos de los problemas y olvidarnos de esta fragilidad que parece que nos vino de pronto con el COVID. Pero yo me pregunto, y esto es una pregunta mía, si vivimos permanentemente en esta conciencia o conciencia de la fragilidad, ¿no cree quizá que va un poco en contra de este avanzar en la humanidad, teniendo en cuenta que ahora mismo hay tantos datos de personas pues, que se quitan la vida, tantas cifras de personas con problemas de salud mental? Quizá estos mensajes también positivos, que al final es un positivismo que quizá no es un poco artificial, ¿no? Pero ¿no es también una forma de ayudar a salir de esta situación de pesimismo que no sé si se ha quedado enquistada en la sociedad con el COVID? Yo desde hace 2 años comienzo las clases de ética en la facultad. 21, 22, 23 años, pongo en la pizarra COVID-19. Les digo, hablad. ¿Cuánto agradecen poder hablar? Porque han estado años sin poder hablar de aquello que les ha traumado como jóvenes. Porque lo que decía también antes Sebas esta mañana, ¿no? Estos nativos digitales han vivido una tragedia. Aquello que nosotros como adultos hemos visto, ¡jo, qué bien estamos conectados! El zoom para arriba, zoom para abajo. Para ellos ha sido una ruptura absoluta, ¿no? Y cómo estar 2 días al comienzo de curso hablando de qué has vivido, qué has sentido, qué problemas has tenido, cómo eso lo enlazas con problemas éticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego al final de clase que se te acercan o te llaman o te escriben, no, gracias por poder hablar de esto en clase. En ninguna asignatura se ha podido hablar de esto. Estamos con la metafísica, con no sé qué, con no sé cuánto, y parece como que no ha pasado nada.
¿no? Entonces yo creo que una manera de salir del pesimismo es nombrar lo que nos está pasando, tocarlo, identificarlo, no huir de ello, porque solamente nombrándolo puedes acceder a la sanación. Si nos quedamos en no nombrarlo, en un o no ha pasado nada, ahí sí que nos volvemos pesimistas. Para mí pesimismo es no hablar de esto. Hablar de esto no es pesimismo, es encarar, digamos, las posibilidades de lo que no como negatividad, sino como realidad que nos puede llevar a nuevas expresiones de realidad, de nuevas posibilidades que tienen que ver con sanación, que tienen que ver con humanización, que tienen que ver con revinculación de unos con otros y de cada uno consigo mismo, ¿no? Yo tengo alumnos que no pueden venir a clase presencialmente porque están tocados, están en situaciones de terapéuticas, etcétera, etcétera, y yo eso también a veces también lo hemos hablado también con Lidia, ¿no? Con las tutorías, las tutorías online y tal, que se convierten en sesiones de escucha. Pero es necesario para poder ayudar a los demás, sea como sea, a través de asignaturas, a través de una tutoría, a través de lo que sea, poder nombrar lo que nadie quiere nombrar, porque también los propios chavales ven de que es que esto es un torbellino que ya nadie hace, ya hemos pasado esto, ¿no? Hemos pasado esto. No, el detenerse. El mundo se ha parado, decían los niños. No lo hemos hecho caso. Yo, si no hay ninguna mano más, a mí me parece que en relación con la esperanza yo no he tenido ninguna dificultad. Es más, según te estaba escuchando, estaba por cuestiones de tratar con enfermos que se están muriendo y que tú lo que no puedes es ir y decirles, oye, tienes una salud de hierro, no te preocupes, no. Y a la familia tampoco. Yo he perdido a una hermana hace pocos meses. ¿Cuánto agradezco los que se han ocupado de ella en cuidados paliativos que nunca le han ocultado la verdad de lo que hay? Esto permite que el hombre se dé cuenta que no estás en tus manos y abrirte a la esperanza. Una esperanza, claro, sí, yo creo que tú lo has dicho en algún momento, ¿no? Que permite esa apertura a la trascendencia, ¿no? Entonces, la esperanza no se resuelve proponiéndola a expensas de la verdad, sino precisamente a partir de la verdad, ¿no? Perdón por el esete, porque a mí no me van a pagar por lo que acabo de decir. Si no hay más, nos vamos. Sí. Vamos, lo que diga mi jefe, que está ahí. Pero mucho más rápido.